El día de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso patuco para un bebé recién nacido. También puedes adaptarla para otras tallas. Para eso les estaremos dejando un guía de medidas. Materiales que vamos a utilizar: 20 gramos de lana o hilo en número 3, agujas de tejer en número 3, marcadores, cinta para decorar, aguja lanera y tijeras. Ahora vamos a comenzar montando 32 puntos. Lo necesario para nuestra talla: 2, 3, 4, 5. Así vamos a montar hasta tener 32 puntos. Aquí ya tenemos los 32 puntos en la aguja. Ahora vamos a comenzar tejiendo punto Santa Clara o también llamado punto bobó. Primer punto pasamos sin tejer y tejemos punto derecho. El punto bobó se teje por ambos lados del tejido de la misma forma. Puede ser punto revés o punto derecho. Aquí en nuestro caso vamos a tejer por ambos lados del tejido en punto derecho. Así continuamos tejiendo punto derecho hasta el otro extremo. Aquí ya tenemos lista esta parte. Y aquí el último punto siempre vamos a tejer punto revés. Todas las vueltas el último punto siempre tejemos punto revés. Ahora en esta fila vamos a hacer separaciones para formar la suelita del patuco. Aquí tenemos separados los puntos. Un punto al inicio. Enseguida separamos 14 puntos. Y aquí en el medio 2 puntos. Y por este lado igual 14 puntos. Y al final un punto. Ahora aquí en esta parte de las separaciones vamos a aumentar puntos. El primer punto siempre pasamos sin tejer y ahora aquí antes del separador hacemos una lazada y pasamos marcador. Y esta parte de los 14 puntos vamos a tejer sin hacer lazada ni aumentos. Solo tejemos punto derecho. Toda esta parte solo tejemos punto derecho. Una vez lista los 14 puntos, ahora aquí en esta parte central hacemos lazadas en ambos extremos. Lazada, punto derecho, y aquí antes del marcador hacemos otra lazada. Pasamos marcador y continuamos tejiendo punto derecho. Igual esta parte de los 14 puntos solo tejemos punto derecho, sin hacer aumentos o lazadas. Tejemos hasta el siguiente marcador. Una vez lista los 14 puntos, ahora aquí pasamos marcador y hacemos una lazada. Y el último punto siempre tejemos en punto revés. Y así tenemos esta fila. Este es nuestro lado derecho del tejido. Y aquí marcamos para guiarnos. Como vemos aquí tenemos marcado el lado derecho del tejido. Por este lado siempre vamos a hacer lazadas o aumentos. Ahora por el lado revés del tejido no hacemos aumentos. Punto de borde pasamos sin tejer. Punto derecho. Pasamos marcador. Y continuamos tejiendo punto derecho. Por este lado del tejido, todos los puntos solo tejemos en punto derecho sin hacer aumentos. Ahora esta parte central igual solo tejemos punto derecho los 4 puntos sin hacer aumentos. Pasamos marcador y continuamos tejiendo punto derecho. Como vemos no hacemos aumentos en esta parte. Y así continuamos tejiendo solo punto derecho. Una vez lista la fila de revés, ahora estando en el lado derecho del tejido, en esta fila sí vamos a hacer aumentos o lazadas. Vamos a hacer aumentos aquí al inicio
También aquí en la parte central, en los dos extremos y aquí en la parte final. Primer punto pasamos sin tejer, un punto derecho y hacemos una lazada. Pasamos marcador y continuamos tejiendo punto derecho. Aquí ya tenemos 3 puntos. Continuamos toda esta parte y aquí en la parte central haremos aumentos. Aquí ya tenemos lista esta parte. Pasamos marcador y ahora aquí hacemos una lazada y tejemos punto derecho. Los 4 puntos tejemos punto derecho. Y antes del marcador hacemos otra lazada. Pasamos marcador y continuamos tejiendo punto derecho sin hacer lazada. Aquí ya tenemos 6 puntos. Y al final con una lazada más vamos a tener 3 puntos. Así vamos a continuar repitiendo la misma secuencia. En la siguiente vuelta en esta parte tendremos 8 puntos y en la siguiente tendremos 10. Vamos a tejer hasta tener 10 puntos en esta parte y tendremos 5 en los extremos. Aquí ya tenemos lista esta parte. Aquí en la parte central ya tenemos los 10 puntos y aquí al inicio tenemos 5 puntos. En ambos extremos tenemos 5 puntos. Aquí nos fijamos que tenemos 2, 4, 5 bobitos. Ahora vamos a quitar estos dos marcadores, porque toda esta parte vamos a tejer solo recto. 2 vueltas más en punto bobo vamos a tejer recto. Punto de borde pasamos sin tejer, punto derecho, punto derecho, punto derecho, punto derecho, quitamos este marcador y continuamos tejiendo punto derecho. Toda la fila solo tejemos punto bobo sin hacer aumentos, solo tejemos recto. Este marcador vamos a conservarlo y continuamos tejiendo punto derecho. Solo tejemos punto derecho en forma recta sin hacer aumentos. Pasamos marcador y continuamos tejiendo punto derecho. Así vamos a continuar tejiendo sin hacer aumentos. Este marcador igual lo vamos a quitar. Así vamos a continuar tejiendo solo puntos derechos hasta tener 7 bobitos en esta parte. Vamos a tejer 2 filas más en punto Santa Clara. Aquí ya tenemos lista esta parte y así nos está quedando. Y aquí nos fijamos que tenemos 2, 4, 6, 7 bobitos. Y por este lado solo tenemos 6 bobitos. Y siempre nos fijamos que estemos en el lado derecho del tejido. Ahora vamos a dividir esta parte. Aquí tenemos 19 puntos. Vamos a dividir entre 2. Redondeando tenemos 10 puntos. Y vamos a aumentar un punto más, por lo que vamos a separar a los 11 puntos. Y aquí dejamos un marcador. Por este lado vamos a hacer lo mismo. Aquí ya tenemos separados los 11 puntos y aquí en esta parte solo queda 8 puntos. Y aquí tenemos los 10 puntos. Y por este lado aquí tenemos 8 puntos y al final tenemos igual 11 puntos. Ahora aquí por este lado vamos a tejer en forma recta hasta este marcador. Primer punto pasamos sin tejer y continuamos tejiendo punto derecho. Así vamos a tejer. Pasamos este marcador, también este marcador. Vamos a tejer hasta un punto antes de llegar a este marcador. Aquí ya tenemos lista esta parte. Hemos tejido solo punto derecho. Ahora este último punto vamos a tomar junto al siguiente punto. Tomamos los 2 puntos juntos de izquierda a derecha
y tejemos punto derecho. Y aquí solo queda 7 puntos de los 8 que teníamos. Y desde este punto volteamos nuestro tejido y continuamos tejiendo. Primer punto pasamos sin tejer y continuamos tejiendo punto derecho. Vamos a tejer los 9 primeros puntos, un punto antes de llegar al marcador. Ahora vamos a hacer lo mismo en esta parte. Quitamos el marcador y tomamos los 2 puntos juntos de izquierda a derecha y tejemos punto derecho. Y así en esta parte siempre vamos a conservar los 10 puntos. Y en esta parte solo nos quedan 7 puntos de los 8 que teníamos. Y desde este punto volteamos nuestro tejido y continuamos. Primer punto pasamos sin tejer y continuamos tejiendo punto derecho los 9 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí, como vemos, ya se nota la separación. Ahora este punto tomamos junto al siguiente punto, tomamos de izquierda a derecha y tejemos punto derecho. Y aquí solo nos queda 6 puntos. Y así vamos a continuar. Y por este lado aquí al final igual vamos a tomar un punto más y así vamos a continuar con la secuencia hasta que en esta parte no quede más puntos. Por este lado igual no debe quedar más puntos. Pero recuerden que en esta parte siempre se va a conservar los 10 puntos. Aquí ya tenemos lista esta parte. Y por este lado queda el último punto. Igual tejemos como lo veníamos haciendo y volteamos tejido. Y nos fijamos que estamos en el lado derecho del tejido. Primer punto pasamos sin tejer y tejemos punto derecho. Continuamos tejiendo solo punto derecho. Ahora aquí ya no tenemos más puntos. Entonces quitamos este marcador y continuamos tejiendo punto derecho. Vamos a continuar hasta el otro extremo. Y por el otro lado igual tejemos punto derecho. Vamos a tejer hasta tener en esta parte 10 bobitos. Vamos a tejer 2 vueltas más en punto bobó. Aquí ya tenemos lista esta parte. Y aquí en esta fila tenemos 32 puntos. Y aquí nos fijamos que tenemos 2, 4, 6, 8, 10 bobitos. Ahora enseguida vamos a hacer calados para pasar la hilera. Primer punto pasamos sin tejer y tejemos un punto derecho. Hacemos una lazada y tomamos los 2 siguientes puntos juntos y tejemos punto derecho. Una lazada y tomamos 2 puntos juntos y tejemos punto derecho. Una lazada y tomamos 2 puntos juntos y tejemos punto derecho. Esa es la secuencia que vamos a trabajar por toda esta fila. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora aquí hacemos una lazada y estos 2 puntos tejemos punto derecho. Y el último punto tejemos punto revés. Esto hacemos para que aquí en esta fila se aumente un punto. Tendremos 33 puntos. Ahora aquí en esta parte ya no vamos a continuar con el punto bobó. Por este lado revés del tejido vamos a tejer punto revés. Todos los puntos solo tejemos punto revés. Así continuamos tejiendo solo punto revés. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora aquí vamos a comenzar haciendo nuestro diseño. Y para la puntada necesitamos puntos múltiplos de 6 más 3 puntos. Es por eso que hemos aumentado un punto más en la parte del calado. Ahora la fila 1 del diseño. Solo tejemos punto derecho. Tejemos hasta el final de fila. Y por el lado revés del tejido, la fila 2, vamos a tejer solo punto revés. Aquí
ya tenemos listas las dos filas y aquí tenemos 33 puntos. Ahora aquí la fila 3 del diseño, primer punto pasamos sin tejer y tejemos un punto derecho. Ahora vamos a trabajar aquí en estos 6 puntos. Hacemos una lazada y tejemos un punto revés. Y ahora tomamos los 3 siguientes puntos juntos y tejemos punto revés. Y el siguiente punto, punto revés. Hacemos una lazada y tejemos punto derecho. Y así tenemos los 6 puntos. Esa es la secuencia que vamos a repetir. Repetimos. Hacemos una lazada, tejemos punto revés, tomamos 3 puntos juntos y tejemos punto revés, un punto revés, una lazada y un punto derecho. Esa es la secuencia. Desde acá tenemos el otro motivo. Repetimos una vez más. Hacemos una lazada, tejemos punto revés, tomamos 3 puntos juntos y tejemos punto revés, otro punto revés, una lazada y un punto derecho. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda esta fila. Aquí ya tenemos lista toda esta parte y este último punto siempre tejemos punto revés. Esa es la fila 3 del diseño. Ahora por el lado revés, fila 4 del diseño. Por este lado solo tejemos punto revés. Primer punto pasamos sin tejer, punto revés, punto revés. Ahora este punto que está al derecho tejemos punto revés, punto revés, punto revés, punto revés. Así tejemos todos los puntos, punto revés. Así continuamos con la secuencia por toda esta fila. Esas son las 4 filas del diseño que vamos a repetir. Ahora repetimos la fila 1 del diseño. Tejemos punto derecho. Las 2 primeras filas vamos a tejer en punto jersey. Aquí ya tenemos listas las 2 filas del diseño. Ahora les voy a mostrar una vez más cómo hacemos la fila 3. Punto de borde, siempre pasamos sin tejer y tejemos un punto derecho. Y vamos a trabajar en estos 6 siguientes puntos. Hacemos una lazada y tejemos un punto revés. Tomamos 3 puntos juntos y tejemos punto revés. Y aquí un punto revés. Y hacemos una lazada y tejemos un punto derecho. Esa es la secuencia de los 6 puntos que vamos a repetir. Repetimos. Una lazada, punto revés, 3 puntos juntos en punto revés y otro punto revés, una lazada y un punto derecho. Esa es la secuencia que repetimos por toda la fila 3 del diseño. Y por el lado revés solo tejemos en punto revés. Esas son las 4 filas que vamos a repetir para levantar nuestro patuco. Vamos a tejer hasta tener 4 motivos. Aquí ya tenemos lista esta parte. Tenemos los 4 motivos, medimos y vemos que tenemos 4 centímetros y medio. Ahora enseguida vamos a tejer punto Santa Clara. Todos los puntos tejemos en punto derecho. Por ambos lados del tejido vamos a tejer en punto derecho. Vamos a tejer 3 vueltas en punto Santa Clara. Vamos a tejer igual a esta parte. Aquí ya tenemos lista esta parte. Tenemos 3 bobitos. Ahora vamos a cerrar los puntos.
Para cerrar los puntos tomamos estos dos puntos juntos y tejemos punto derecho. Devolvemos este punto y tomamos un punto más y tejemos punto derecho. Devolvemos este punto y tomamos un punto más y tejemos punto derecho. Así vamos a ir cerrando los puntos de esta parte. Y tenemos que fijarnos que esta parte no nos quede ni tan suelto ni tan ajustado. Así vamos a cerrar toda esta fila. Aquí ya tenemos cerrado todos los puntos. Ahora con una aguja lanera vamos a cerrar toda esta parte. Para eso tomamos este punto y pasamos hilo. Ahora vamos a trabajar en estas hebras. Y por el otro lado vamos a tomar estas hebras. Tomamos la siguiente hebra y la hebra anterior y pasamos hilo. Tomamos el siguiente punto y el punto anterior y pasamos hilo. Tomamos el siguiente punto y el punto anterior y pasamos hilo. Tomamos el siguiente punto y el punto anterior y pasamos hilo. Tomamos el siguiente punto y el punto anterior y pasamos hilo. Tomamos el siguiente punto y el punto anterior y pasamos hilo. Tomamos el siguiente punto y el punto anterior y pasamos hilo. Tomamos el siguiente punto y el punto anterior y pasamos hilo. Y así vamos a continuar uniendo toda esta parte. Y esta parte vamos a unir de la misma forma. Y así tenemos listo nuestro patuco. Ahora vamos a adornar con una cinta para ajustar esta parte. También podemos hacer una hilera con el mismo hilo y utilizar como adorno. Y así tenemos terminado nuestros patucos. Nos ha quedado muy bonitos. Si les gustó nuestro video, no olviden dejarnos su valoración. Y si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios y con mucho gusto les estaremos respondiendo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo tutorial.